Que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor que me permite estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Y doy gracias a Dios por este día tan especial, porque Dios ha mostrado su amor para con todos nosotros, ¿sí? Agradezco el que el Señor tenga cuidado de nosotros, tenga siempre en cuenta nuestras vidas, porque a través de ese amor yo puedo ver su misericordia también para conmigo, o a través de su amor, de su misericordia, podemos ver el amor de Dios. Y bueno, como dije, agradezco al Señor porque me permite estar acá. Ya estoy estrenando nuevamente mi música, ya lista, con todo lo que necesitaba, ¿sí? Su melodía, y me puede servir hasta de pista. Gloria a Dios. Yo bendigo las manos de mi hijo y bendigo su ministerio, bendigo sus talentos en el nombre de Jesús. Hijo, ahí donde estás viéndome, que el Señor te bendiga y te guarde. Te extraño mucho, papá. Muy bien, un saludo para usted, para todos los que están aquí dentro del casco urbano, pero también un saludo muy especial para los que están afuera, Cobán, Zacapa, Gualán, Quesaltepeque, Esquipulas, Concepción Las Minas, y aún en El Salvador también, desde El Salvador nos han estado saludando, gracias a Dios. Mi anhelo es que esta palabra pueda bendecir su vida, que esta palabra pueda despertar su corazón, pueda despertar su espíritu y nos mueva hoy más que nunca. Hoy más que nunca esta palabra nos mueva a vivir en santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Pero antes de decir esto, dice, seguir la paz con todos y la santidad. Porque yo no puedo decir que estoy en santidad si mis relaciones están rotas, si la relación entre matrimonio o entre parejas en matrimonio están ahí sufriendo problemas. No puedo decir que estoy en santidad si no estoy dando lugar a traer armonía y paz al hogar entre los hijos, entre los amigos o con cualquiera que en un momento dado yo ya no esté en paz. Entonces sigamos la paz con todos, ¿sí? Aprendamos a amarnos unos a otros, soportándoos los unos a los otros, dice la palabra, y perdonándoos los unos a los otros. Y entonces vamos a empezar a vivir esa santidad tan necesaria, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, hemos estado estudiando Gálatas. Ya vamos por el capítulo 3 y hoy vamos a continuar y vamos a leer de los versículos 13 hasta el 24, si así lo permite el Señor. Entonces, yo quiero invitarle a que usted tenga su Biblia con usted. No se olvide tener su Biblia. Mientras yo voy leyendo, vaya leyendo usted. Usted se ha dado cuenta que a veces yo utilizo algunas palabras que las meto entre una y otra, pero siempre le digo, esa palabra la digo yo, no está ahí en la palabra. Solamente es como para unir, para darle un sentido para usted, como queriendo parafrasear lo que ya está escrito con algo de que yo le estoy poniendo una palabra para unir. Pero si usted no tiene su Biblia, usted va a pensar, y si yo no hago ver la situación que yo agregué esa palabra, usted va a tomar la palabra tal como yo la estoy diciendo, y eso no sería correcto. Por eso,
tenga su Biblia. Tenga su Biblia a mano en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer, dijimos, de los versículos 13 en adelante. Pero antes quiero que pongamos este momento en las manos del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das. Gracias por la bendición que nos da de podernos acercar a tu presencia. Gracias por la bendición que nos da de podernos, Señor, acercar ante tu trono de gracia para encontrar el divino socorro, Padre. Para encontrar socorro, Señor. En el nombre de Jesús en ti. Padre, te necesitamos. Necesitamos tanto de ti. Necesitamos tanto de tu amor. Necesitamos tanto de tu dirección. Y es por ello que esta noche yo ruego en el nombre de Jesús que seas tú, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, hablando a través de tu palabra, hablando a través de mi boca para cada uno de mis hermanos que están en esta audiencia, en esta noche. No quiero ser yo, no quiero que sean mis ideas, no quiero hablar lo que yo creo, no, yo quiero hablar lo que tu palabra dice, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra pueda germinar y pueda dar fruto al 100%, Padre, para la gloria y la honra tuya, Señor. Que no vuelva a ti vacía esta palabra, sino que haga aquello para la cual tú la vas a enviar en esta noche. En el nombre de Jesús. Límpiame, porque quiero ser un canal limpio, puro, santo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme, solo voy a tratar de bajarle un poquito al tema. Siempre me ha gustado mucho la canción de A Dios sea la gloria. Y por eso le pedí a Víctor que me hiciera esa, y ya le pedí otra viejita de Marco Barrientos, aquella que dice: en ti confía mi corazón. Yo creo que este sí se recuerda. Si es de los de mi época, sí la recuerda. Muy bien, vayámonos entonces a la palabra. Versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas dice: Cristo nos redimió, diga redimió, amén, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, esto es, a usted y a mí, a nosotros, hermanos, gloria a Dios, a fin de que por la fe, oiga bien, también hoy, también se lo agregué yo, se lo estoy agregando yo, es que ya me emocionó, wow, me está tocando la palabra, gloria a Dios, aleluya, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Ya dijimos que es Jesucristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador, oiga bien, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró. Mire, aquí está otra vez la palabra, la Escritura. Mire, permítame, quiero remarcar esta palabra. Esta no la quiero subrayar, esta la quiero remarcar. Ayer hablábamos de esta palabra, de la Escritura, y hablábamos que cuando habla de la Escritura está hablando de la palabra, está hablando del verbo que se hizo carne, es decir, está hablando de Jesucristo, mi hermano. Amén. Muy bien. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Diga conmigo, a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Esa palabra ya no nos agrada, ¿verdad? Porque nos tienen confinados acá. Pero así estaban. Mira pues, ya le voy a explicar algo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Bajo qué? La ley, lo vamos a subrayar. Muy bien. Encerrados. Le dice mucho estas palabras, ¿verdad? Confinado y encerrado, ¿verdad? Para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. ¿Así dice? No, ¿verdad? Los que tienen una Biblia dicen no, por justificados por la fe. El que no tiene Biblia debe haber dicho sí, así dice. No, no dice así. Pero venida la fe, oiga, ya no estamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Mire, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Jesucristo o en Cristo, como está escrito acá, de Cristo estáis revestidos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Había dicho incluso al 24, pero llegué al 27. Pero me era necesario llegar ahí. Vea. Veamos el primer punto. Voy a tratar de hablar de 2 puntos. Si no da tiempo, solo hablamos uno y mañana continuamos con el siguiente. Pero, ok. Hemos estado hablando que Pablo está explicándole a los Gálatas. Los Gálatas no son judíos. Sí, por favor, recuérdelo. Los Gálatas, como usted y yo, no eran judíos. Y usted y yo no lo somos, gracias a Dios. No porque no nos agrade, amamos a Israel. Yo amo a Israel. Y bendigo al pueblo judío, bendigo al pueblo israelita. Y usted, yo lo animo a que usted ame al pueblo de Israel, ame al pueblo de Dios y ame a Jerusalén y la bendiga. Pero hubiese sido más difícil si usted y yo, hoy por hoy, fuéramos judíos, poder entender esta palabra. A los gentiles les fue revelada mucho más fácilmente, porque los gentiles no teníamos ataduras con la ley. Es más, todo lo que está hablando aquí Pablo, ¿sí? Todo lo que está hablando aquí Pablo cuando dice que estaban encerrados, porque está hablando Pablo de él y del pueblo judío. Está hablando de él mismo como primera persona del plural, pero también está hablando de los demás en tercera persona del plural, ¿sí? Y dice, mira, aquí está.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿sí? A los creyentes. Pero antes de que viniera, dice, estábamos, se incluye. ¿Quiénes estábamos? Nosotros. ¿Pero quiénes nosotros? Los judíos. Él está hablando del pueblo judío. Está explicándole a un pueblo no judío lo que les había pasado al pueblo de Israel hasta el momento que Jesucristo llega. Entonces dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, Pablo y todos los judíos, o todo Israel, para aquella fe que iba a ser revelada. Iba a ser revelada. Todavía no se les había revelado. Por eso no entendían muchas cosas, porque aún en ese momento que Pablo ya se había convertido a Cristo, para Israel todavía no se le había revelado, porque era Dios quien lo revelaba a quien Él quiere, porque eso dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, porque Él conoce el corazón del hombre. Él no se fía de cualquier hombre. Ok. Entonces, estábamos confinados para que ella aquí iba a ser revelada. De manera, dice, que la ley se vino a convertir en nuestro ayo. Ayo era como un empleado o un esclavo que estaba empleado o estaba allí con el único objetivo de cuidar a los niños y en cierto punto educar a los niños mientras ellos crecían y llegaban a cierta edad. Ellos se encargaban de los niños para aquellas familias pudientes. Entonces, la ley fue el cuidador para que el pueblo de Israel no se convirtiera a todos los demás pueblos que estaban a su alrededor. Por eso los frenaba. Y aún estando la ley, usted y yo sabemos cómo se desenfrenó Israel y cómo se desenfrenó Judá. Las 10 tribus de Israel desaparecen y Judá es llevada a Babilonia. Y regresan de Babilonia y aún regresan muchos de ellos sin entender lo que había pasado. Igual que hoy, que nadie entiende lo que está pasando. Solamente se quejan de que estamos aburridos de estar confinados, de estar encerrados. ¿Me entiende? Y no entendían como hoy no entienden la situación. Y muchos así se van a quedar. Pero la ley sirvió como eso, como un escudo, como un maestro que los cuidaba. No, eso no se hace. Cuidado, si lo hace va a tener un castigo, va a tener una maldición. Eso fue lo que pasó con la ley, pero era para los judíos, no para los gentiles. Sin embargo, él lo explica aquí para hacerlos entender a los gálatas y hacernos entender a nosotros de cómo fue que llegó la fe revelada de parte de Dios. Bueno, volvemos al versículo entonces 13. Pero antes de todo eso, primero viene Jesucristo con algo muy, muy, muy especial. Y es que viene Jesús a cumplir una promesa o a cumplir un trabajo de bendición para usted y para mí. Bueno, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa la palabra rebelión? Busqué los significados, un significado bíblico, y dice que redimir es una noción que procede de la palabra redimere, que es un vocablo latino. El verbo permite referirse a la acción de liberar, ¿sí?, a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. ¿Oyó eso? Mire, vuelvo a repetir. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir, comprar o recuperar algo que se había perdido o se encontraba
embargado. Segundo, redimir, como se pronuncia, perdón, no, esto no. Tercero, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Cristo redimió del pecado original a toda la humanidad. El premio de la lotería lo redimió, diría alguien, de su trabajo en el campo. Algunos reclusos pueden redimir parte de su pena por el trabajo. Redimir lo podemos ver en dos puntos, como se pronuncia del verbo transitivo. El primero era librar a una persona de una obligación y la segunda que era conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Redimir un castigo. Pero me gustó más este punto, donde leímos, también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Cristo Jesús vino a redimir la humanidad que se había perdido, que Satanás la había adquirido con fraude. Y la humanidad entonces empezó a sufrir las consecuencias de esa maldición. Pero Cristo, al morir en la cruz y resucitar, porque si solo muere y no resucita, en vano estaríamos hablando aquí. Pero Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos y venció a Satanás y a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sí? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Dice la misma palabra. Muy bien, entonces nos redime, es decir, nos compra. ¿Y cuál fue el precio que paga Jesús al comprarnos? Su sangre, su propia sangre. Esa sangre que Él derramó. Hoy por hoy hablamos de los 7 derramamientos de sangre de Cristo. El primer derramamiento hablamos de las gotas de sudor como gotas de sangre. ¿Sí? La sangre que fue derramada cuando le jalaron su barba. La sangre que derramó cuando le colocaron la corona de espina. Ya van 3 si no estoy mal. La sangre que derrama de sus llagas en la espalda. La sangre de sus pies y de sus manos. Y la sangre de su costado, me faltó una, perdonen, para mañana se la voy a tener. Pero son 7 derramamientos. Y con esa sangre bendita nos hizo libres a usted y a mí. Y desde ese momento, para Dios ya no existe ni judío ni gentil. En Cristo todos somos uno. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pero por qué nos redimió de la maldición? Diría alguien. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Al morir él en ese madero, ¿sí? O en esa cruz, él estaba pagando con su propia vida su culpa. Amén. Estaba pagando lo que usted había hecho, por lo cual Satanás tenía todo el derecho de destruirlo. Pero le dijo: momento, no lo toques a él. Aquí está mi vida. Yo lo compro. ¿Sí? Yo lo redimo. Tómame a mí. Y Satanás, emocionado y feliz, dijo: ya la hice. Y lo colgó. No lo colgó él. Cristo se dio a sí mismo. Pero Satanás eso pensó. Y empezó a hacer fiesta hasta que Jesús expiró. Y entonces, en ese entonces se dio cuenta que se había equivocado y que en lugar de haber vencido a Cristo Jesús, en ese instante él estaba siendo vencido. Bueno, ¿para qué fue todo esto? Para que
Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire, hermano, usted y yo como gentiles, o aún los mismos judíos, si Cristo no nos redime y se vuelve maldición por nosotros, si Él no muere en una cruz como un maldito en ese día, un día viernes, probablemente entre horas, unas 4 o 5 horas atrás, no lo sé, pero si Jesucristo se hubiese rehusado ir al Calvario, cuando estaba clamando en el Getsemaní, cuando Él decía: Padre, si es posible, que pase esta copa sobre mí, mas que se haga tu voluntad. Si Él en un momento hubiera dicho: Señor, yo no quiero ir, porque Él estaba angustiado, en ese instante Él estaba sintiendo aquello que usted y yo hemos sentido cuando a veces nos hemos encontrado ya entre la espada y la pared, cuando usted muchas veces nos hemos sentido que ya no damos más y que el mundo se nos vino encima porque perdimos todo lo que teníamos se fue. Así como muchas veces usted se siente que está a punto de morir, que ya no hay otra salida. Así se sentía en ese momento Jesús en el monte de Getsemaní. Y era tanta la presión que su sudor, dice la palabra, al caer parecían gotas de sangre. Hay una manera científica y médica a cómo llamarle a eso. De tanto sufrimiento, el tanto estrés que vino sobre Jesucristo. Pero aún así, gloria a su nombre, porque Él no se rindió, Él no se acobardó, Él se levantó y siguió hacia la meta. Y su meta era la cruz del Calvario. Y ahí fue crucificado. Y ahí Él recibió la maldición que usted y yo teníamos que llevar. ¿Pero para qué?, diría alguien todavía sin entender. Porque si Él no recibía esa maldición, si Él no tomaba nuestro lugar, usted y yo entonces nunca, mire, usted y yo nunca hubiésemos recibido en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Jamás hubiéramos sido merecedores de las bendiciones que le fueron prometidas a Abraham aproximadamente unos, 4,000, 5,000 años, no lo sabría decir, no tengo específico ese número. Pero en ese tiempo, cuando a Abraham se le pide que crea en lo que la palabra o lo que Dios le dice, en ese tiempo Dios, al ver lo que Él es un hombre que cree y toma ese creer como justicia, le hace una promesa. Y esto le daré a tu simiente, ya lo vimos. Y cuando dice a tu simiente, no se refería como usted o como yo creíamos antes de llegar al punto, que se refería a la simiente hablando de Isaac, su hijo, y mucho menos de Ismael. Dios se estaba adelantando a una simiente más allá en el futuro, que se llamaría Jesucristo. Entonces le dice, era necesario entonces que Jesucristo muriera, porque si Él no moría, si Él no era maldito, si Él no recibía la maldición nuestra, usted y yo hoy por hoy no tendríamos la bendición de Abraham, no hubiésemos podido alcanzar esa bendición. ¿Para qué en Cristo? ¿Para qué fue entonces? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe, oiga bien, también, por eso le agregué yo la palabra también, porque no solamente íbamos a alcanzar las promesas que le dio Dios, le hizo a Abraham, sino que también la promesa hecha de por la fe recibir la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire qué dos grandes bendiciones.
Todas las promesas hechas a Abraham son suyas, son mías. Usted tiene que declarar y darle gracias y decirle al Señor, gracias Señor, porque todas las promesas que le diste a nuestro padre Abraham son mías, son nuestras, en el nombre de Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, mi hermano. Es de darle gloria, es de darle alabanza al Señor. Pero la segunda gran promesa era la del Espíritu Santo. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, usted y yo nunca nos hubiésemos convertido en el templo del Espíritu Santo que hoy por hoy somos en Cristo Jesús. Hoy Dios, cuando usted se le pregunta, mire, ¿dónde está Dios? Usted no tiene necesidad de decir, allá en el cielo. Tampoco tiene la necesidad de decir, en cualquier lugar. No, cuando a usted se le pregunta, ¿dónde está Dios? Tóquese su corazón, porque usted, su vida misma, su cuerpo mismo, es la morada, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora me entenderá por qué puse esa melodía de Dios sea toda la gloria. Porque todo lo que tenemos es gloria, es gracias a Él, a su misericordia, a su favor, a su amor infinito. Con amor eterno te he amado, dice la palabra. Por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces viene la otra pregunta. Entonces, ¿para qué tanto lío con hacer la fe? Perdón, la ley. Si también que estaba Abraham cuando estaba Abraham, no había ley. ¿Sí? La ley aparece 430 años después. Ahí comienza la ley con Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés, porque Moisés en un momento dudó, mientras Dios le estaba hablando con él, cuando había hecho un sacrificio, que se miraba así las dos partes de las aves que había sacrificado a Abraham. Entonces le dijo, esto y esto le sucederá a tu generación, a tu descendencia. Serán cautivos durante 400 años. Pero llegaron a 430 años más. Muy bien. Y ahí aparece la famosa ley de Moisés, que era necesaria. ¿Para qué era necesaria la ley? Para cuidar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era muy fácil de enredarse con las naciones del mundo y de aprender sus pecados, de aprender su maldad, de abrirle puertas a sus demonios, de entregar a sus hijos a los ídolos inmundos esos. Por eso fue implantada la ley. Y sin embargo, como dije hace un rato, a pesar de que había ley y que estaba para cuidar al pueblo de Israel, al pueblo judío, aún así ellos pecaron. Y entonces alguien puede decir, entonces ¿por qué no destruyó de un solo a ese pueblo? ¿Sabe por qué? Porque en medio de ese gran pueblo de Israel o el gran pueblo de Judá, siempre ha habido un remanente. Y por ese remanente alcanzan gracia, alcanza misericordia, todo lo demás. ¿Por qué cree que no ha sido destruida toda la tierra, mi hermano, mi hermana? Es gracias al remanente de la iglesia de hoy en día. Porque aunque la iglesia, no toda la que se hace llamar iglesia de Cristo Jesús es iglesia, pero hay un remanente, hay un grupo que Dios lo conoce, que Dios sabe, porque Dios conoce el corazón humano. Y ese remanente, gracias a ese remanente, no ha sido destruido toda la humanidad. Y ese remanente se llama iglesia, una iglesia por la cual viene Jesucristo. Y esta iglesia tiene una cualidad, es una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra.
¿Entiende por qué entonces usted y yo cada día debemos cuidar esta salvación con temor y temblor? ¿Entiende por qué usted entiende por qué entonces debemos buscarlo a través de la palabra, a través de la intimidad con Dios, a través de la oración, a través de la vigilia, a través del ayuno, a través de tantas cosas que debemos hacer? No para salvarnos, porque ya somos salvos. Para mostrar quién en realidad es el trigo y quién en realidad es la cizaña. Entonces era necesario que pasara todo esto. Y entonces deja la ley. Y la ley empieza a cuidar al pueblo de Dios, al pueblo judío, hasta que apareciera o fuera revelada la fe en Cristo Jesús. Pero la misma palabra dice, esta era solamente para encerrarnos, para confinarnos, para protegernos, para no dejarnos contaminar para lo que venía después. El problema fue que después el pueblo judío, no conforme con esa ley, empezó a dejar la ley y agarró pedacitos nada más de la ley y empezó a unirla con enseñanzas de hombre, con doctrinas de hombre, con tradiciones. Tradiciones, cuidado con las tradiciones. Las tradiciones son las causantes de que aún hoy iglesias de Dios no salgan de ese marco y crean que hasta aquí, de aquí ya no se puede pasar. No, eso era para antes. Hoy ya el Espíritu ya no actúa como antes. El Espíritu de Dios es el mismo de ayer, el de hoy y será el mismo de siempre, mi hermano. Y si actuó allá, va a seguir actuando aquí, va a seguir actuando adelante. Pero tanta doctrina de hombre, tanta religiosidad, tanta tradición, que empezaron a darle más énfasis, a darle más fuerza y a ponerle más importancia a esas tradiciones, a esas enseñanzas de hombres, que a la misma ley. Por eso no lograron entender cuando fue revelada la fe. Los más sencillos, los más humildes, los que no tenían a veces conocimiento, fueron las que alcanzaron. ¿Por qué cree que se fue hasta ese pueblo de Galilea el Señor? Porque en ese pueblo solo había gente humilde, sencilla, con mucha ignorancia de Dios. Pero era la clase de gente que tenía en la mente que le iba a ser fácil que la palabra de fe le llegara al corazón. Y es cuando se cumplió lo que dijo el apóstol Pablo en capítulo 1 de Romanos, versículo 21 en adelante. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creían conocedores y no sabían nada. ¿Se recuerda cuando Nicodemo fue y buscó a Jesús? ¿Eres tú maestro y no sabes estas cosas? Hablamos lo que sabemos. ¿De qué hablas tú entonces? Le dio a entender a Nicodemo Jesús. Porque Nicodemo no entendió. ¿Cómo así? ¿Acaso puede uno volverse a meter en el vientre de la madre y volver a nacer? No. Él no se refería a un nacimiento humano. Se refería al nacimiento espiritual. Y por eso era tan ciega su mente, era tan negativa su mente, que aunque habían recibido a Jesús, no les había alumbrado la cabeza. Y con aquella oscuridad y con aquella tiniebla se van a las partes de Galacia y contaminan a la iglesia de Galacia. Es por ello que tiene que decirles el apóstol Pablo:
Oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para que dejaran la verdad? ¿Acaso recibieron a Jesucristo o al Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el creer en Cristo Jesús? ¿El Espíritu Santo lo recibiste por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo? Los dones del Espíritu Santo los recibiste por la ley. Habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar por la carne. Y ahí se viene hasta este momento. Y entonces les empieza a explicar cómo fue. Pero fue para los judíos, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el que estaba cubierto por un ayo llamado la ley. Por un tutor, eso es un ayo. Un tutor que los cuidaba. Y ese tutor se llamaba la ley. Pero cuando viene Jesucristo, Nadie de los que empezaron a creer en Jesús necesitaron más de un tutor. Por eso es que Pablo dice en Romanos, no recuerdo en cuál de sus cartas, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, y hablaba como niño, y actuaba como niño, y no era mejor con mi amiguito el esclavo. Los dos teníamos las mismas cosas y los dos teníamos los mismos límites. Pero cuando ya fui hombre, yo ya no necesité de ese ayo, de ese tutor, de ese tata. ¿Sí? Eso es lo que trata de decir en esa palabra. Ya no, porque ahora ya siendo un hombre conocí la verdad, y la verdad se llama Jesucristo, y que a Jesucristo solamente llego a través de la fe en Él, porque el justo por la fe vivirá. Mi hermano, mi hermana que me escuchas, hoy Dios te está hablando. Tú solo necesitas creer en Cristo Jesús para ser salvo. Ya no necesitas estar cumpliendo o estar haciendo cosas para ser salvo. Yo no necesito hacer nada para que Dios me dé la salvación. Él ya me la regaló. Yo no me la tengo que ganar como un premio. Él ya me la regaló. Entonces, ¿por qué cumplo ciertas normas? Por gratitud, simple y sencillamente. Mi hermano, que el Señor te bendiga y que esta palabra ilumine tu mente. Si hubiese alguien que quisiera recibir a Jesucristo, yo quiero que repita esta oración conmigo. Repite después de mí. Señor Jesús, en esta noche reconozco ante ti que soy un pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Y en esta noche he decidido creer que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, porque está escrito, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor Jesús, yo invoco tu nombre, porque creo que eres el Hijo de Dios, el que nació de una virgen, el que creció, murió, pero resucitó y ascendió, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Toma mi nombre e inscríbelo en el libro de la vida, y guíame en tu diario caminar con tu Espíritu Santo. Dame todas tus bendiciones y cancela toda maldición del pecado sobre mi vida. En tu nombre, oh Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te guarde. A ti, amigo, si has hecho esta oración, que el Señor te bendiga. Si tienes necesidad de hablarme, escríbeme a mi chat. Y si no, puedes comunicarte a mi WhatsApp 3304-3204. Amén. Ahí estaré para servirte, para contestar tus preguntas,
para darle respuestas a tus dudas, y las que no pueda darte, vamos a clamar para que el Espíritu Santo se muestre a través de su palabra y obtengas las respuestas que buscas. Que el Señor le bendiga a cada uno, que tengan una bendecida noche, un bendecido descanso, y que puedan iniciar un día nuevo con toda la bendición del Señor. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.